Presento. Mi nombre es Luis Emir Aguilar Rodríguez y yo les hablaré acerca del tema calor. El calor es la energía calorífica que se transfiere de los cuerpos que están a mayor temperatura a los de menor temperatura hasta que los cuerpos tengan la misma temperatura. Después de que la transferencia de calor de un cuerpo a otro cesa, ya no se le denomina calor y se interpreta como la energía interna del cuerpo o sustancia de la que se trate. La energía interna de un cuerpo o una sustancia se define como la suma de las energías cinéticas y potencial de todas las moléculas individuales que lo constituyen. Temperatura. La temperatura es la magnitud física que indica qué tan caliente o fría es una sustancia respecto a un cuerpo que se toma como base o patrón. La temperatura de un cuerpo o un sistema es una propiedad intensiva, ya que no depende de la cantidad de materia ni de naturaleza, sino del ambiente en el que se encuentra. No obstante, la temperatura sí depende del estado de agitación o movimiento desordenado de las moléculas, es decir, del valor de la energía cinética media o promedio de las moléculas del cuerpo o del sistema. Sería todo. Mi nombre es Arturo Castañeda. Les diré la diferencia entre la temperatura y el calor. Estas pueden parecer lo mismo, pero no lo son. La magnitud física que indica qué tan caliente o qué tan frío es una sustancia respecto a un cuerpo que se toma como base o patrón es temperatura. La temperatura de un cuerpo o un sistema es una propiedad intensiva, ya que no depende de la cantidad de materia ni de su naturaleza, sino del ambiente en el que se encuentra. Se denomina calor a la transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo o entre distintos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. El calor es la energía calorífica que se transfiere de los cuerpos que están a mayor temperatura a los que tienen la menor temperatura. Estos se transfieren hasta que tengan la misma temperatura todos los cuerpos. El calor es la magnitud física o parámetro que se describe las interacciones de un sistema con otro, dado que corresponde a la cantidad de energía que se transfiere de un sistema a otro. En conclusión, todo cuerpo o sistema, debido a la temperatura, tiene la capacidad de transferir energía calorífica a otro cuerpo o sistema que esté en la temperatura más baja. Buenas, me presento, mi nombre es Christopher Jesús y voy a hablar sobre la medida de la temperatura. Para medir la temperatura se utiliza el termómetro. Su funcionamiento se basa en el hecho que presenta cuando se ponen en contacto dos cuerpos que están a distinta temperatura. Después de cierto tiempo alcanza la misma temperatura, es decir, está en el equilibrio térmico. Existen tres diferentes escalas termométricas, las cuales son Celsius, Kelvin, Fahrenheit. La primera en proponerse fue la Fahrenheit, por el alemán Gabriel Fahrenheit, soplador de vidrio y fabricante de instrumentos. Construyó en 1714 el primer termómetro. Para ello colocó a la temperatura más baja que pudo obtener, mediante una mezcla de hielo y cloruro de amonio. Marcó el nivel que alcanzaba el mercurio. Después de registrar la temperatura del cuerpo humano, volvió a marcar el termómetro en una mezcla. Hizo 96 divisiones iguales. En 1714, el biólogo sueco Andrés Celsius basó su escala en el punto de fusión del hielo y en el punto de ebullición del agua, a la presión de una atmósfera, es decir, dividió su escala en 100 partes iguales, cada una de 1 grado centígrado. Años después, el inglés William Kelvin propuso una nueva escala de temperatura, en la cual el cero corresponde tal vez a la menor temperatura posible, llamada cero absoluto. En esta temperatura, la energía cinética de las moléculas es cero. Ahora les hablaré sobre la dilatación de los cuerpos. Los cambios de temperatura afectan el tamaño de los cuerpos, pues la mayoría de ellos se dilatan al calentarse y se contraen si se enfrían. En caso de los gases y los líquidos, las partículas chocan unas contra otras en forma continua, pero si se calienta, chocarán violentamente rebotando a mayores distancias y provocarán la dilatación. En los sólidos, las partículas vibran alrededor de posiciones fijas, sin embargo al calentarse aumentan su movimiento y se alejan de sus centros de vibración,
dando como resultado la dilatación. Por el contrario, al bajar la temperatura, las partículas vibran menos y el sólido se contrae. En la dilatación de los cuerpos tenemos tres. La primera, que es la dilatación lineal, la segunda, que es la dilatación de área, y la tercera, que es la dilatación cúbica. Hola, buenas, mi nombre es Isaac y les voy a hablar sobre la dilatación lineal. La dilatación lineal en física es el fenómeno que se produce cuando un material cuya forma predominante es un hilo o alambre se dilata en dirección longitudinal, es decir, aumenta su largo, causado por un aumento de temperatura o calor. Además de esto, no todos los materiales se comportan de la misma forma cuando son sometidos a cambios de temperatura. Algunos se dilatan más o menos que otros, dependiendo del tipo de material del que están hechos los objetos. Por ejemplo, si calentamos un hilo de acero y otro de plomo a la misma temperatura, notaremos que el hilo de plomo se dilata más que el acero. Esto se debe al coeficiente de dilatación que poseen y se representa por la letra griega alfa. Cada material tiene un coeficiente diferente. Al conocer el coeficiente de dilatación lineal de un cuerpo sólido, se puede calcular la longitud final que tendrá al variar su temperatura con la siguiente fórmula, la cual sería longitud final es igual a longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por temperatura final menos temperatura inicial. Hola, buenas, soy Héctor y yo les enseñaré un experimento sobre la dilatación lineal o longitudinal por medio de un resorte nada más. Este resorte mide como 1.7 centímetros. A ver, la verdad no sé si se aprecia porque creo que estoy tapando todo con video, pero bueno. Eh, lo que vamos a hacer es únicamente calentar el resorte para que tenga una dilatación longitudinal. Y bueno, vamos a hacer eso. Bueno, aquí yo tengo ya el resorte que está colgando y tiene un pequeño contrapeso y esto es nada más para que se observe mejor la dilatación lineal. Ahora procederé a, pues, darle calor por medio de un encendedor. Y bueno, aquí tienen el cambio de longitud que recibió el resorte y bueno, esto fue por la dilatación longitudinal o lineal. Si nosotros en vez de darle calor le pasamos frío, lo que pasaría es que se encogería el resorte y nada más. Pero eso demora bastante más de lo que sería aportándole calor. Dilatación de área o superficial. Cuando un área o superficie se dilata, lo hace incrementando sus dimensiones en la misma proporción. Por ejemplo, una lámina metálica aumenta su largo y ancho, lo que significa un incremento de área. La dilatación de área se diferencia de la dilatación lineal porque implica un incremento de área. El coeficiente de dilatación de área es el incremento de área que experimenta un cuerpo de determinada sustancia, de área igual a la unidad, al elevarse su temperatura 1 grado Celsius. Este coeficiente se representa con la letra griega gamma. El coeficiente de dilatación de área se usa para los sólidos. Si se conoce el coeficiente de dilatación lineal de un sólido, su coeficiente de dilatación de área será 2 veces mayor. Entonces tendríamos que gamma es igual a, o el coeficiente de dilatación de área es igual a 2 por el coeficiente de dilatación lineal. Al conocer el coeficiente de dilatación de área de un cuerpo sólido, se puede calcular el área final, que tendrá al variar su temperatura con la siguiente fórmula. Área final es igual a área inicial por 1 más coeficiente de dilatación de área por temperatura final menos temperatura inicial. Hola de nuevo, ahora les explicaré un experimento sobre la dilatación en área o superficial también, ¿no? Por medio de esta moneda de cobre.
lo único que voy a hacer es calentar la moneda de cobre y van a ver cómo va a sufrir una dilatación superficial. Bueno, ahora vamos a ver la dilatación en área por medio de esta moneda de cobre. Aquí yo tengo una llave para que vean mejor dicha dilatación. Primero colocaré la moneda de cobre en la llave y que quede suavemente. Yo ya la había ajustado previamente pues para que no se haga tan largo el video y como pueden ver se queda ahí atascada, o sea, queda bien pues. Ahora procederé a calentar la moneda y van a ver cómo no entra y voy a tener que regular el espacio que tiene la llave ahorita para que entre la moneda y después de eso van a ver cómo caerá la moneda debido a que perderá la dilatación que ganó por la temperatura que le daremos ahorita. Pero bueno, vamos a calentarla. Bueno, yo he colocado la llave y como pudieron observar a primera vista, me costó trabajo meterla. Ahorita ya se está enfriando, así que pierde eh, lo que fue ¿cómo se llama? La dilatación que ganó por el aumento de temperatura. Ya se cayó porque se fue enfriando y enfriando. Si yo la vuelvo a calentar, se va a dilatar de nuevo la moneda y pues bueno, se enfriaría, ¿no? La moneda y perdería la dilatación. Buenas, me presento, mi nombre es Christopher y voy a hablar sobre la dilatación cúbica. La dilatación cúbica implica el aumento de las dimensiones de un cuerpo, largo, ancho y alto, lo que significa un incremento de volumen. El coeficiente de dilatación cúbica es el incremento de volumen que experimenta un cuerpo de determinada sustancia de volumen igual a la unidad, al elevar su temperatura 1 grado Celsius. Este coeficiente se representa con la letra griega beta. Si se conoce el coeficiente de dilatación lineal de un sólido, su coeficiente cúbica será 3 veces mayor. Hola, y ya por último les enseñaré un experimento de la dilatación volumétrica o cúbica, también dicho, por medio de el aire en este caso. Lo que voy a hacer eh, va a ser atrapar las moléculas del aire en una botella de plástico y le voy a pasar en este caso frío, porque si le paso calor a la botella de plástico obviamente se va a derretir, pero suponiendo que yo le pasara calor a la botella de plástico y esta no se derrite, lo que va a hacer es que las moléculas del aire se van a empezar a dilatar, haciendo que como que se expanda. Y en caso de que sea el frío, lo que va a pasar con las moléculas del aire es que se van a contraer. Pero bueno, vamos a pasar a hacer el experimento para que lo vean más eh, en físico este cambio, ¿no? Para el tercer experimento aquí yo tengo una botella de plástico vacía, un globo y una bandeja con hielo. Lo que voy a hacer es colocar en esta botella de plástico en la boca de la botella el globo y directamente pasaré a meterla a la bandeja con hielo. Aquí ya tengo la botella con el globo y cuando yo meta esta botella a lo que sería la bandeja con hielo, las moléculas de aire que están atrapadas en la botella se empezarían a contraer. En caso contrario, de que si fuera agua caliente o hirviendo, las moléculas de aire que están en la botella se empiezan a dilatar, provocando que el globo se infle. Y como estamos aplicando hielo, lo que va a pasar es que el globo se desinflará. Así que, pues vamos a observar. Aquí para demostrar el otro caso, porque a decir verdad, con el agua fría no sentí que se viera un cambio muy drástico,
Sí se notó, pero no era tan drástica el cambio. Así que calenté agua no lo suficiente como para derretir la botella, pero lo suficiente para observar el cambio. Y como dijimos, al darle calor a la botella se dilatan las partículas de aire y inflan el globo. Así que hay una dilatación volumétrica o cúbica en el aire, ¿no? Y pues bueno, voy a meter la botella vacía con el globo al agua caliente. Y pues bueno, ahí pudieron notar el cambio tan drástico con el agua caliente a comparación con agua fría. Y pueden ver cómo se está desinflando el globo porque ya al enfriarse después de el aumento de temperaturas, pues ya el aire, las moléculas del aire empiezan a tener la temperatura, en este caso el ambiente, por eso se desinfla. Y pues bueno, es todo, hasta luego.